Bien, como dijimos anteriormente, continuamos estudiando nuestro capítulo 4 de la confesión, que tiene que ver con la doctrina de la creación. Y en esta oportunidad estaremos estudiando acerca de la constitución del hombre. Vamos a irnos inmediatamente a nuestro material para comenzar a entrar en materia. Anteriormente vimos el primer párrafo de la confesión que nos hablaba o nos daba un vislumbre general acerca de la obra de la creación. Y hablamos cómo la creación fue hecha en el lapso de 6 días literales, y como esto no es una explicación o una metáfora o un recurso literario que pueda entenderse de otra cosa, sino literal. En esta ocasión estaremos estudiando este párrafo 2, que dice de la siguiente manera: después que Dios hubo creado todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con almas racionales e inmortales, haciéndolos aptos para aquella vida, para con Dios, para la cual fueron creados, siendo hechos a imagen de Dios, en conocimiento, justicia y santidad de la verdad, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla, y sin embargo, con la posibilidad de transgredirla por haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, que era mutable. Entonces, en el bosquejo que llevamos, ya vimos la primera parte, que era la visión de conjunto de la creación, así que avanzamos a lo que es la cumbre de la creación. Y en este párrafo 2 vamos a dividirlo en 3 partes. En primer lugar, vamos a ver la constitución del hombre. En segundo lugar, vamos a ver la identidad del hombre. Y en tercer lugar, vamos a ver la integridad del hombre. Así que para poder hacer esto, vamos a descomponer este párrafo en 3 numerales que nos hablan precisamente de eso: la constitución del hombre, la identidad del hombre y la integridad del hombre. Comencemos por el primer numeral. Dice: después que Dios hubo creado todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con almas racionales e inmortales, haciéndolos aptos para aquella vida para con Dios, para la cual fueron creados. De nuevo, esta es la manera en cómo la confesión nuestra saca de la Biblia todos estos enunciados o todas estas ideas y la presenta de una manera coherente para que nosotros lo podamos entender y lo podamos explicar a otros. Todo este enunciado sale de los siguientes versículos y vamos a leer cómo estos versículos refrendan esto que dice aquí la confesión: que después de que Dios hizo todas las cosas, hizo al hombre como varón y hembra, con almas racionales, es decir, pensantes, inmortales, sin la capacidad de morir, y haciéndolos aptos para aquella vida para con Dios, para la cual fueron creados, ¿verdad? Dios los dotó de la capacidad para poder vivir conforme a la vida para lo cual Dios lo hizo. Y todo esto sale de los siguientes pasajes. Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Cómo lo hizo? Varón y hembra los creó. No hizo nada en medio. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, ¿verdad? Vemos dos cosas aquí en el principio de la creación. En primer lugar, que Dios constituye al hombre, Dios constituye esta cumbre de la creación, donde enfoca él todo su énfasis en este hombre que hace a su imagen, y lo hace varón y hembra, hombre y mujer, ¿verdad? Distintos, pero ambos a imagen de Dios. No hay nada, ninguna sombra gris ahí en esta constitución. Son dos polos
completamente separados, varón y hembra, nada en medio. Y luego en Génesis 2:7 vemos la constitución dicotónoma del hombre. ¿Esto qué quiere decir? Que la vida del hombre, el hombre como ser viviente, como un ser racional y con vida propia, tiene dos naturalezas. Una naturaleza carnal, que es su cuerpo, que fue formado del polvo. Y la segunda dimensión de esta naturaleza es el soplo en su nariz, el aliento de vida, ¿verdad? Entonces, el hombre está hecho de su cuerpo y de su alma, por la parte espiritual dentro de su vida, que es el soplo de Dios, por el cual viene a ser un ser viviente. Entonces vemos el hombre con dos naturalezas, la naturaleza terrenal y la naturaleza espiritual que viene por parte de Dios. Dice Santiago 2:26, porque el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Nuevamente Santiago nos presenta esas dos naturalezas, cuerpo y espíritu, refiriéndose específicamente a lo mismo que habla Génesis 2:7, que el hombre tiene estas dos naturalezas, la naturaleza terrenal y la naturaleza espiritual. Aquí la palabra espíritu es la palabra neuma, que se refiere a esa parte intangible, a esa parte que pertenece específicamente a Dios, que Dios da al hombre este hálito de vida, ¿verdad? Entonces vemos también que Santiago está de acuerdo con Génesis en que el hombre tiene esta naturaleza dicotónoma, compuesta de dos cosas, de su cuerpo y de su alma. Solo que a este aliento de vida Santiago le dice espíritu o neuma. Luego encontramos en Mateo 10:28, palabras del Señor Jesucristo, dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Nuevamente, Jesús define la composición del hombre a través de estos dos elementos presentes en él como ser viviente. El cuerpo y la parte del aliento de vida, que Jesús aquí utiliza la palabra alma. Traducida al español es alma, pero en el griego es la palabra suche, suke. Y esta palabra suke es aliento de vida. Literalmente es aliento de vida. Entonces podemos ver que de lo que Jesús está hablando es de la composición original que encontramos en Génesis 2:7, que el hombre está formado, está constituido de un cuerpo y de un soplo de parte de Dios. Y Jesús le llama a este soplo suche en griego, que al español es traducido como alma. En cierta manera es un sinónimo de espíritu, como lo que usa Santiago 2:26. Santiago y Jesús no están hablando de cosas diferentes. Cuando Santiago dice espíritu, se refiere a ese mismo aliento de vida de Génesis 2:7. Cuando Jesús usa la palabra suche o alma, se está refiriendo también a ese aliento de vida. Entonces, no es que espíritu y alma sean dos cosas diferentes, sino que son sinónimos de una misma cosa. El aliento de vida por parte de Dios, la parte espiritual que habita en el ser del hombre. Entonces, al ver la evidencia bíblica, al examinar estos textos, junto con muchos otros, nos vamos a dar cuenta que el hombre no está compuesto de espíritu, alma y cuerpo, sino que únicamente en la Biblia hay dos distinciones para caracterizar la vida del hombre. La parte física o terrenal, que es su cuerpo, y la parte espiritual, que es su espíritu o alma. ¿Verdad? Espíritu y alma son sinónimos de la misma cosa. Eclesiastés 12:7 también habla de lo mismo. Y el polvo vuelve a la tierra. Nos habla de esa parte mortal.
como era. ¿A dónde era? Cuando Dios lo hizo en Génesis 2:7, era hombre del polvo. Entonces este hombre hecho del polvo, cuando muere, vuelve a la tierra, vuelve a ser polvo. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Este espíritu es este aliento de vida de Génesis 2:7. Es la parte inmortal en el hombre. Esa parte que es de Dios vuelve a Dios. Entonces podemos ver que en todos los textos que estamos hablando acerca de esta doble constitución de la vida del hombre, solamente existen estas dos divisiones, ¿verdad? El cuerpo como la parte terrenal y el alma o espíritu como la parte inmortal, como la parte espiritual. Entonces, algunas verdades que necesitamos nosotros considerar acerca de estos textos que leímos acá. En primer lugar, es que el hombre fue hecho varón y hembra. No hay tal cosa como lo que la ideología de género pretende plantear actualmente, que van por 62 tipos de género, que bisexual, que transexual, que pansexual, que poliamor, que esto, que el otro. O sea, esas cosas son puras percepciones psicológicas que obedecen a un desbalance psicológico en las personas, porque la manera en cómo Dios hizo a su creación fue varón y hembra solamente. Lo segundo que debemos considerar es que este varón y hembra, ambos fueron hechos a imagen de Dios. Vamos a hablar más acerca de la imagen de Dios en el siguiente enunciado. Lo tercero que tenemos que considerar es esta naturaleza dicótoma que encontramos en el hombre. El hombre no está hecho de espíritu, alma y cuerpo. Únicamente, la única división que hace la Biblia es entre la parte terrenal o el cuerpo y la parte espiritual, que es el alma o el espíritu. En tercer lugar, podemos ver que hay una estricta relación entre el alma y el cuerpo. Entonces, cuando hablamos de esta relación entre el alma y el cuerpo, que el hombre como ser viviente está compuesto de alma y cuerpo, nosotros como mensajeros de Dios somos llamados a hablar al alma de los hombres, pero también tenemos que atender a las necesidades del cuerpo. Jesús le enseñó esto a sus discípulos y dice que cuando los vio, tuvo compasión de todos los que le seguían porque los vio como ovejas sin pastor. Cuando les predicó a aquellos 5,000, no solamente se preocupó por llevarles el mensaje, sino que también se preocupó por alimentar el cuerpo. Ahí leemos en el relato el milagro de la multiplicación de los alimentos, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener en claro de que cuando hablamos a la parte espiritual, a la parte eterna del hombre, el mensaje de salvación, el mensaje del evangelio, pero también tenemos que ser conscientes a las necesidades del cuerpo. No podemos predicar el mensaje si no atendemos el cuerpo también, ¿verdad? Es por eso que cuando se hacen las misiones, se considera utilizar un medio físico para responder a las necesidades de las personas, ¿verdad? Cuando se va a las tribus en esos países que viven en condiciones precarias, se lleva alimentos para las personas, para que justamente con el alimento para el cuerpo también se dé el alimento para el alma. Entonces, no podemos separar una de la otra porque son parte del ser de una persona, ¿verdad? Afirmar, mis hermanos, que el hombre está constituido de espíritu, alma y cuerpo sería ponernos en un serio aprieto porque la Biblia nos dice a dónde va el cuerpo cuando muere. Dice Eclesiastés que vuelve al polvo del cual fue formado y el alma o el espíritu vuelve a Dios, que es quien lo dio. Entonces, si nosotros estamos considerando esto, que la escritura nos dice que únicamente hay dos naturalezas en el hombre, o la naturaleza del hombre se compone de estos dos elementos,
al decir que hay un tercero, nos pone en un serio aprieto porque ¿a dónde va ese tercero? Suponiendo que Eclesiastés dice que el cuerpo vuelve polvo y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio, entonces si el hombre también es un alma, aparte del espíritu, ¿a dónde se va esa alma cuando muere? Y ahí es donde muchos han tratado de llenar esa brecha, estableciendo esa doctrina errónea acerca de los lugares intermedios, que hay lugares intermedios como el purgatorio, donde las almas van a ser purgadas esperando el día de la resurrección, ¿verdad? Y ahí es donde, sin ningún fundamento, dicen que es donde las almas pagan hasta el último cuadrante. Y es simple y sencillamente una mala aplicación a lo que la Biblia nos dice acerca de la composición del ser del hombre. O sea, el hombre únicamente tiene alma y cuerpo. Y la Biblia nos dice a dónde va cada uno cuando muere. El cuerpo vuelve al polvo de donde fue formado y el alma vuelve a Dios. No hay lugares intermedios y no hay un tercer estado de la naturaleza del hombre, porque si lo hubiera, entonces estamos en serios aprietos teológicos para explicar a dónde va el hombre cuando muere. La otra consideración que debemos resaltar es acerca de la vida más allá de la muerte. Si el cuerpo vuelve al polvo y el alma vuelve a Dios, entonces nosotros no podemos creer en esos cuentos supersticiosos en que se le apareció tal persona a fulanito y que le dijo tal cosa, ¿verdad? Porque si definitivamente la Biblia nos dice qué pasa con el alma y qué pasa con el cuerpo, entonces quiere decir que no pueden haber este tipo de manifestaciones después de la muerte. Ahora, eso nos abre una gran pregunta. ¿A dónde van entonces las almas de aquellos que no son cristianos? Bueno, el alma que no es cristiana va directamente a un lugar de tortura, mientras que el alma de los cristianos va a la presencia del Señor, pero no hay una vida después de la muerte. Entonces, esto nos tiene que dar paz a nosotros al saber que no podemos creer en estas manifestaciones sobrenaturales y paranormales. Todo lo que hay allá afuera es producto de nuestra imaginación y de nuestro corazón. Y en palabras del Señor Jesucristo, nuevamente en Mateo, no temáis al que puede destruir el cuerpo, sino temed a aquel que puede destruir al alma en la eternidad, ¿verdad? Las cosas que pasan en este lado de la creación no tienen que amedrentarnos ni hacernos sentir temor si nuestra seguridad eterna ya está asegurada en Cristo. Entonces, eso, el considerar esta constitución del hombre de esta manera nos ayuda a nosotros a tener una visión más objetiva acerca de la vida nuestra acá en la tierra, acerca de la eternidad futura y acerca de estos fenómenos paranormales, ¿verdad? Definitivamente, si son incompatibles con la Biblia, podemos clara y objetivamente decir que no existen. Por mucho que una abuelita afirme de que vio al cadejo o de que vio al hombre sin cabeza o todas esas cosas, todo eso es producto de la imaginación y del corazón y de la maldad del hombre y de la conciencia que lo acusa de su pecado delante de Dios. Entonces, seguimos con el segundo numeral de este párrafo 2, que nos habla acerca de la imagen de Dios. Dice, siendo hechos a imagen de Dios en conocimiento, justicia y santidad de la verdad. ¿Qué dice la Biblia al respecto de esto? Génesis 1, 26, 27 nuevamente dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre
a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Quiero que note Génesis 5, del 1 al 3, que está diciendo lo mismo, pero utiliza otra palabra. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios, lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo, a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Quiero que note la manera intercambiable en que se van usando las palabras imagen y semejanza. Semejanza e imagen siempre están ahí la una con la otra. Y si nosotros analizamos el resto de la escritura, más allá de la narración de la creación, vamos a encontrar que también se van utilizando de manera intercambiable imagen y semejanza. Mire, por ejemplo, Génesis 9:6 vuelve a decir también, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y aquí ya no dice semejanza. Eclesiastés 7:29 dice, aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios hizo al hombre recto, ¿verdad? Esta frase, que Dios hizo al hombre recto, es una paralela para decir que fue hecho a la imagen de Dios. Poseía la rectitud de Dios por ser una imagen de Dios. Primera de Corintios 11:7 dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón, en contexto, a causa de su desobediencia. Santiago 3:9 dice, con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Entonces, note el contraste entre Corintios y Santiago. En Corintios habla de imagen y en Santiago habla de semejanza, pero ambos están hablando de lo mismo, de lo que en Génesis 9:6 se dice como imagen, de lo que en Génesis 5 se dice como semejanza, de lo que en Génesis 1 se dice como imagen. Imagen y semejanza se van usando como términos intercambiables. Mira ahora lo que dice Colosenses 3:10. Y revestidos del nuevo, el nuevo hombre, el cual conforme a la imagen de el que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Nuevamente, Colosenses usa el término imagen. Fue hecho a imagen del que lo creó, a imagen de Dios. Y Efesios dice, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Verdad? Esta es otra manera también de decir que fue hecho según Dios o a la semejanza de Dios. Nuevamente, la evidencia bíblica nos muestra a nosotros que tanto imagen como semejanza son términos intercambiables. Entonces, cuando hablamos de la imagen de Dios, hablamos de lo que los teólogos por muchos años han descrito como la imago Dei, o la imagen de Dios. Imago Dei es latín. Y esta doctrina ha sido bastante controversial por algunos aspectos que vamos a ver a continuación. Sin embargo, cuando hablamos del hombre como imagen de Dios, no deberíamos pensar en la imagen como un atributo de Dios que el hombre posee, porque el hombre no posee este atributo, no es algo que el hombre posee, sino que es algo que el hombre es. El hombre es la imagen de Dios. Imagen y semejanza son significados, como vimos aquí, intercambiables. En Génesis 1, en Génesis 5, en Génesis 9, en todos estos lados se va sustituyendo una por otra y pareciera que nos hablan acerca de la misma cosa. Entre los muchos significados, cuando nosotros definimos lo que es imagen y definimos lo que es semejanza,
Todos ellos tienen múltiples acepciones, como es bien típico de las palabras hebreas, pero ambas comparten una definición en común. Y esta es la definición de identidad, lo cual se ratifica en 1 Corintios 11:7, cuando leímos que el hombre no debe cubrir su cabeza porque es la imagen y la gloria misma de Dios, ¿verdad? De manera que esta imagen de Dios nos habla acerca de la identidad del hombre. Como le dije, la imagen no es algo que el hombre posee. La imagen es algo que el hombre es. Y el hombre es la imagen de Dios. ¿Pero qué significa eso? Miremos primero qué significa imagen. Tenemos que entender la manera en cómo la Biblia utiliza esta palabra imagen. Y para poder entender la manera en cómo la Biblia utiliza esta palabra imagen, nosotros tenemos que ver en contexto a dónde se utiliza esta palabra imagen. Podemos en primer lugar definir que imagen significa réplica, o sea, una copia, una tras otra. Lo vemos en Números 33:52, cuando dice: echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos los lugares altos. ¿Verdad? Cuando estaba hablando acerca de imágenes de fundición, era copia exacta de los ídolos que tenían los moradores de Canaán. Eran réplicas exactas que habían hecho de todos sus dioses y de todos sus ídolos de piedra. Primera de Samuel 6:5 dice: haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra. Y daréis gloria al Dios de Israel, y quizás aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. Esta palabra figura es una imagen o es una réplica de los tumores y de los ratones que estaban destruyendo la tierra, estaban causando malestar ahí al pueblo del Señor, y el Señor los manda a hacer figuras de estos tumores y de estos ratones. Es decir, copias exactas, réplicas de estos elementos. Esdras 7:11 dice: esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras. Era una réplica, era una fotocopia, era una imagen exacta. Escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos de Israel. Esta copia de la carta era una imagen replicada de la carta original. Entonces, definitivamente, cuando se usa la palabra imagen en el idioma bíblico, se está hablando acerca de una réplica exacta, una copia exacta. Ahora, ¿qué significa semejanza? Semejanza en el contexto bíblico significa algo que se parece a otra cosa. Es una comparación que se hace a algo. Segunda de Reyes 16, del 10 al 11, dice: después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar, conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Y así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Entonces, el rey Acaz le envió al sacerdote Urías una descripción detallada de este altar, y entonces el sacerdote Urías hizo ese altar en semejanza al altar que había en Damasco, ¿verdad? El altar entonces que hizo el sacerdote Urías tenía una semejanza con el altar que estaba en Damasco. Segunda de Crónicas 4:3 dice: y debajo del mar había figuras de calabazas. Habían figuras que se parecían o que asemejaban a calabazas, que los circundaban, 10 en cada codo alrededor. Eran 2 hileras de calabazas fundidas
juntamente con imagen, ¿verdad? Estas figuras de calabazas eran figuras que semejaban calabazas, que se parecían a calabazas, pero eran hechas de otro material. En ambas palabras, tanto en imagen como en semejanza, lo que se da a entender es la idea compleja de un parecido visible. Entonces, cuando se habla del hombre como imagen y semejanza de Dios, está hablando de que el hombre, a imagen de Dios, es la réplica visible de Dios. Si nosotros fuéramos a ver a Dios, podemos ver a Dios en el hombre. El hombre es la réplica visible de Dios. El ser el hombre, la réplica visible, animada y viva de Dios, podemos entender por qué es tan importante el segundo mandamiento que el Señor nos dejó. ¿Cuál es el segundo mandamiento? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, estas imágenes muertas, inanimadas, no representan a Dios. Y por eso es que Dios es tan celoso en condenar la adoración a estas imágenes. Porque si algo representa la imagen de Dios, eso es el hombre. El hombre es la réplica visible de Dios. Por lo tanto, una imagen de metal, de madera o de piedra es una burla a la imagen de Dios. Es una imagen muerta e inanimada que no representa en ninguna manera a Dios. Entonces es una representación distorsionada de Dios. Por lo tanto, Dios condena eso. ¿Por qué? Porque la réplica visible de Él mismo que Él estableció fue el hombre. Fue el hombre. Ahora, consideremos algunas implicaciones teológicas que esto atrae. Es decir que el hombre es la réplica, que el hombre como imagen de Dios es la réplica visible de Dios. ¿Qué implicación teológica trae esto? Bueno, si el hombre es la réplica viva y visible de Dios, esto significa que el hombre tiene como su identidad la imagen de Dios. Lo que el hombre es una imagen de Dios. Esa es la identidad del hombre. Y su cuerpo está incluido porque se incluye en la visibilidad. Lo que Dios quiso revelar de sí mismo, lo reveló a través del cuerpo del hombre. Que el hombre, en su condición de imagen de Dios, representa o comparte esa característica de dominio sobre la creación al ser corregente de ella. Es decir, que Dios lo hizo coadministrador juntamente con él de toda esta creación. Dios le dio esta creación a administrar. El hombre es como mayordomo de la creación, ¿verdad? Entonces, en términos más técnicos, es un corregente que rige juntamente con Dios en medio de la creación. Y vemos evidencia de esto en Génesis 1:26, cuando Dios dice que domine sobre los peces en el mar, sobre las aves del cielo y sobre los animales en la tierra. Lo vemos en el Salmo 8, lo vemos en 1 Corintios 11, 7 y 8, donde dice que el hombre es la imagen y la gloria misma de Dios. También el hombre como imagen de Dios comparte la naturaleza personal de Dios al tener inteligencia y moral dentro de su corazón. La exhortación que hace Colosenses 3:10 a vestirse del hombre nuevo para manifestar ese carácter de esa nueva naturaleza en semejanza o en similitud con aquel que la creó. Igualmente, Efesios 4:24. Algo ahora acerca de las implicaciones prácticas. ¿Qué significa que el hombre sea la réplica visible de Dios?
Bueno, que el hombre sea la réplica visible de Dios implica que puesto que el hombre es la imagen de Dios, eso significa que permanece siempre relacionado con Dios íntima e indisolublemente. Hay al ser imagen de Dios, hay una huella y un estampado de Dios sobre la vida del hombre que lo hace siempre pensar en Dios, que lo hace siempre considerar sus acciones, que lo hace siempre volver hacia esa parte mística y espiritual y decir o pensar que hay algo después de la vida, que hay algo que no está haciendo bien, que hay algo que necesita buscar, que le hace falta en su vida. Entonces, esa es la huella de Dios que hay en el hombre, que existe en él por ser imagen de Dios. Entonces, esta huella, este vestigio está siempre relacionado con Dios de una manera íntima e indisoluble. Aunque un hombre trate de anestesiarse a través de los vicios, a través de las drogas, a través del alcohol, a través de la prostitución, a través de las prácticas de pecado, siempre ese hombre va a ser miserable porque algo dentro de sí le va a recordar acerca de su responsabilidad para con Dios. Esta huella en su vida y en su corazón es la imagen de Dios en él. Está siempre relacionada de una manera íntima e indisoluble. Como imagen de Dios, el hombre tiene una relación íntima con Dios que no puede cesar de conocer a Dios. Y siempre está tratando el hombre de explicar el origen de la vida, de explicar a Dios, de tratar de entender los enigmas del universo, los enigmas de la creación. La diferencia es que los que han sido escogidos para salvación vuelven hacia Dios, mientras que los que han sido dejados en sus propias concupiscencias tratan de suplantar lo que de Dios conocen en su corazón con sus propias invenciones, con sus propias teorías y con sus propias imaginaciones de lo que es Dios, de lo que es la creación y todo lo demás. Si se conoce a sí mismo, entonces debe conocer a Dios. Aquí podemos entender perfectamente lo que nos dice Romanos 1 del 18 al 32. Vamos a leerlo porque es un texto muy importante. Quiero llevarlos aquí hacia este texto. Romanos 1 del 18 al 32, porque ahora que entendemos todo esto, podemos entender lo que le está diciendo Pablo aquí a los romanos. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce se les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. ¿Cuándo los manifestó? Cuando hizo al hombre a imagen y semejanza de él mismo. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En nuestra constitución, como humanos, como hombres, a la imagen de Dios, está grabado en nuestro ADN la ley de Dios. Está grabado en nuestro ADN la firma del Creador, quién nos hizo y a quién respondemos nosotros. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, no, eso ya lo leímos. Pero dice el verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, lo que estamos hablando ahora, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Esto es, negaron a Dios y dijeron, yo no soy imagen de Dios, yo soy imagen del hombre.
y empiezan a cambiar la imagen de Dios por imagen de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, cuando dicen que venimos de anfibios que aprendieron a dejar atrás el agua y respirar en la tierra. Cuando dicen que venimos de los monos, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos a otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Claro, cuando olvidaron que fueron hechos por Dios, varón y hembra, comenzaron a buscar esos matices intermedios, y el hombre se encendió en lascivia deseando el cuerpo de otro hombre, y asimismo la mujer el cuerpo de otra mujer. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Sí, ninguno tiene excusa. En lo más profundo de su ser está grabada su obligación para con Dios, a quién pertenecen y cuál es su propósito como creación de Dios. Entonces, déjenme ver, a ver, ¿dónde estamos? Ok, si se conoce a sí mismo, entonces debe conocer a Dios. Como imagen de Dios, todo el deber del hombre es ser la imagen de Dios, o reflejar y representarle en la tierra, porque para eso fue hecho. Por eso es que tiene sentido cuando nosotros leemos la pregunta del catecismo: ¿cuál es el propósito de tu vida? Glorificar a Dios y disfrutar de Él por toda la eternidad. Glorificar a Dios es lo mismo que decir ser esta representación, ser esta réplica visible de Dios, reflejar a Dios, ser la imagen de Dios, representarle aquí en la tierra. Ese es nuestro propósito. Por lo tanto, nuestro deber moral es ser como Dios y seguir su ejemplo. ¿Pero de dónde saca eso, pastor? De el mandamiento positivo del Señor: sed santos porque yo soy santo. Entonces, cuando el Señor nos enseña eso, nos enseña que nuestro deber moral es ser como Él y seguir su ejemplo. Debemos ser santos porque Dios es santo. El ser imagen de Dios, su pecado es siempre una representación falsa de Dios. Cuando nosotros pecamos, estamos siendo una representación falsa de Dios. Es por eso que el pecado es idolatría. ¿Por qué? Porque al igual que los ídolos de madera, de piedra o de metal, que no son una representación verdadera de Dios porque son muertos y porque son inanimados, el hombre que peca es tal como un ídolo, muerto, inanimado también. No representa fielmente lo que Dios es. El pecador representa perversamente a Dios. Es una representación perversa de Dios. Y por eso es que Dios aborrece tanto el pecado, mis hermanos, porque lo que nosotros nos estamos llevando
de encuentro con nuestro pecado es el buen nombre y el carácter de lo que Dios es. Nuestra representación de Dios es o bien exacta o bien engañosa, pero nunca es moralmente neutral. Vamos a estar bien representando a Dios a través de nuestra consagración, a través de nuestro uso de los medios de gracia, a través de nuestra adoración, o vamos a estar representando completamente pervertidos la imagen de Dios a través de nuestro pecado. Pero nunca vamos a estar en un punto neutral. ¿Por qué? Porque nuestro corazón así es, o es bien pecador, o estamos bien con el Señor. Siendo así, Dios nunca puede ser indiferente a la conducta inicua. O sea, no hay un momento en el que Dios diga, bueno, este lo está haciendo bien, aquí lo voy a dejar. En el momento en que nosotros dejamos de ser una representación fiel de Dios, Dios inmediatamente lo nota, porque es su nombre el que está en juego. Él está comprometido a vindicar su buen nombre y vengarse de los que persisten en representarle falsamente. Esto le afecta terriblemente a Dios. O sea, en el sentido de que Dios no tolera el pecado. La santidad de Dios no tolera el pecado nuestro. Y por eso es que Él está airado con los pecadores. Tensado está su arco para matarlos, dice un salmo. Dios no ama a los pecadores. Dios aborrece a los pecadores. ¿Por qué? Porque su pecado es una representación falsa de Él mismo. Y así, con esto en mente, entendiendo lo que es la imagen de Dios, entendiendo que nosotros como hombres hechos a la imagen de Dios, somos una réplica visible de lo que es Dios y que compartimos sus características de conocimiento, justicia y santidad, en el sentido de que Él nos ha habilitado para buscar estas cosas porque están escritas en nuestro ADN, porque llevamos la firma de Dios, porque Él ha puesto su celo por estas cosas buenas, por su ley en nuestros corazones. Entonces podemos entender el numeral 3 de este párrafo 2, que dice, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla, y sin embargo, con la posibilidad de transgredirla por haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, que era mutable. Miremos lo que dice el texto bíblico. Romanos 1:32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Dios escribió la ley en nuestros corazones y nosotros conscientemente y toda, con todo conocimiento de causa, transgredimos todas estas leyes de una manera consciente, de una manera voluntaria. Espérame que no me desplega aquí. Luego dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Eso se refiere a que aunque el hombre alegue desconocimiento de la ley, no puede, no tiene ninguna excusa. Porque si dice, no, es que yo no conocía la ley, eso es mentira. Y será juzgado también por la ley perecerá. Y todos los que bajo la ley han pecado, los que conociendo esta ley continúan en pecar, también serán juzgados. ¿Por qué? Porque la ley fue escrita en nuestros corazones.
Romanos 2 del 14 al 15 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, lo que estamos hablando, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndolos de su racionamiento. Los gentiles dicen, no, nosotros nunca conocimos la ley, pero en su interior la ley siempre estuvo ahí, porque el Señor la escribió en su corazón cuando los hizo imagen de Dios. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Cuándo pecaron? Cuando desobedecieron a la ley que estaba en sus corazones. Y esto nos da una explicación a aquella objeción que ponen muchos de que a nosotros nos están juzgando por el pecado de Adán. Y por culpa de Adán, todos nosotros caímos. Como que si nosotros fuéramos inocentes también. Entonces le echan culpa a Adán de que Adán es el causante de que como un efecto dominó, nosotros venimos arrastrando ese pecado que solamente Adán cometió. Pero nosotros mismos estamos cayendo en el pecado de Adán con cada generación que nace, con cada niño que va naciendo, va cayendo en ese pecado de Adán, porque la ley está escrita en sus corazones y no la obedecieron. Aún los niños inocentes son tan culpables como el más vil pecador. Ninguno de nosotros nace sin pecado concebido. El único que nació sin pecado concebido fue Cristo Jesús, porque fue concebido por el Espíritu Santo. Todos nosotros, desde que nacemos, pecamos, porque estamos transgrediendo a la ley de Dios. Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Esto nos muestra que el hombre fue creado en un estado perfecto como imagen de Dios y fue capacitado para obedecer y para vivir la vida por la cual Dios lo creó. Sin embargo, su voluntad era mutable, su voluntad era cambiable y dejado a la libertad de su propia conciencia, él escogió pecar contra Dios. Eclesiastés 7:29 nos habla de esta tremenda realidad. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Dios lo hizo perfecto, a su imagen y semejanza, con conocimiento, rectitud, santidad, justicia, bondad y verdad. Pero ellos buscaron muchas perversiones. La pregunta ahora es, ¿por qué Dios permitió esto? Para mostrar su plan de redención, para mostrar sus atributos de misericordia, sus atributos de amor, al pasar por alto nuestra maldad y hacerse él mismo hombre, morir por nuestros pecados y reconciliarnos para con Dios. Entonces, hay una pregunta ahí que nos dice, ¿qué pasa con Romanos 5:8? Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos a ver, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto no habla, de que Dios ama a los pecadores, sino que Dios manifiesta su amor en que aún contra el gran celo y contra el gran enojo y contra
la gran ira que él tenía por los pecados, él decidió morir por estas cosas que él detesta, que él aborrece, y manifestó su misericordia, manifestó su perdón. Quiero leerles este pasaje que dice que Dios aborrece al pecador. Creo que es Salmo, ya les digo, Salmo 7:12. Vamos a leer Salmo 7:12. Desde el 11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Y si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Y esto contradice completamente aquella frase que dice: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Mentira, eso es mentira. Eso es lo que dicen algunos predicadores para convencer a las personas de que no necesita cambiar su estilo de vida, solo necesita venir a Cristo y dejar que Cristo lo cambie a usted. Solo necesita venir y hacer una oración y de ahí todo lo demás Dios lo va a hacer. Y eso es totalmente falso, porque el Salmo 7:11 nos dice que Dios es un juez justo y que Él está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Dios aborrece el pecado y aborrece al pecador. Por tanto, para que una persona pueda estar en paz con Dios, que está airado con su pecado y está airado contra él y está dispuesto a matarlo, si no lo mata en esta vida, ciertamente lo va a matar en el día del juicio, lo va a enviar a una condena de tortura interminable, a una condena de tortura infinita, día y noche, será atormentado por sus pecados. La única manera en que una persona puede hacer las paces con ese Dios airado es, en primer lugar, que Dios transforme su corazón, que Dios regenere su vida, que Dios produzca ese nuevo nacimiento en él para que él pueda arrepentirse de sus pecados y que él pueda poner su fe y su confianza para salvación en Cristo Jesús. Mientras eso no sucede en la vida de un hombre, ese hombre es enemigo de Dios, es hijo de ira y de maldición, nos dice Efesios. Entonces, no predicar acerca de estas cosas, no enseñar realmente el carácter de un Dios airado que aborrece completamente la maldad de los hombres y que exige o demanda de los hombres esta responsabilidad para venir al arrepentimiento y poner su confianza en él y arrepentirse de sus pecados y dejar de practicar sus obras de iniquidad, es lo que ha llevado a una degeneración del evangelio. Tenemos personas practicando a diestra y siniestra el pecado, pensando que son salvos, pensando que son cristianos, porque ellos no tienen que hacer nada, Dios lo tiene que hacer todo. Ellos ya vinieron, ya hicieron la oración del pecador, ya pasaron al altar, ya el pastor oró por ellos, ahora Dios que se encargue de hacer las cosas. Mientras yo sigo en mis asuntos. Y eso no es así, es una representación falsa de Dios. Estamos ofreciendo un tipo de idolatría en el que nuestro ídolo es nuestro pecado, nuestro ídolo somos nosotros mismos, porque estamos pensando que no tenemos ninguna responsabilidad con Dios, que es Dios el que nos tiene que cambiar. Y eso es totalmente erróneo. Así que cuando Dios habla, cuando Pablo dice en Romanos 5:8 que Dios muestra su amor para con nosotros, y que siendo pecadores, Cristo se entregó por nosotros, está hablando que por medio de Cristo pasó por alto los pecados de todos aquellos que en un momento eran enemigos de Dios,
pero que ahora han sido reconciliados con Dios, no por su pecado ni por sus obras justas, sino que por la justicia y por la bondad que había en Cristo y ahora es aplicada a nosotros. Pero eso en ninguna manera quiere decir que Dios ama al pecador y que ama su pecado. Así que son cosas que nosotros tenemos que entender y son muy importantes. Mis hermanos, no sé si hay alguna otra pregunta con respecto a este tema. Pastor, solo... perdón. Adelante, hermana. Hermana Lisette. Ok, gracias. Solamente que ese versículo donde usted está hablando, bueno, dice la Biblia, ¿verdad? De que Dios está irado contra el impío. Me viene a remarcar bien lo que en aquella plática tuvimos, aquella plática inicial cuando nos conocimos, y que realmente nos ha sacado del error de creer de que Dios es un Dios solo de amor, que es un Dios solo de misericordia, y que estuviera como obligado a amarnos como seamos, ¿verdad? Y la verdad que no es así, es una responsabilidad nuestra también de cuidar esa salvación en el sentido de que buscar la santidad así como Él es santo. Y la otra cosa, le comentaba ahorita con mi esposo en el hecho de que hay mucha gente que dice, yo soy bueno, yo no hago esto, yo no hago aquello, yo no hago aquí y allá. Y entonces hablamos con mi esposa ahorita que entonces es esa moral. Hasta ahorita realmente nosotros entendemos ese concepto de que somos hechos a imagen y semejanza. Entonces hablábamos que hay personas que no son cristianas, ¿verdad? Pero que viven una vida, por decirlo así, buena, pero ¿cómo era eso? Entonces ahorita entendemos que es esa moral que Dios nos dejó desde el momento en que creó a la humanidad. Entonces, son cosas para nosotros bien importantes de entender y que agradecemos a Dios y a ustedes por compartir esta verdad con nosotros. Solamente, hermanos. Amén. Tenemos que comprender también, ¿verdad? O recordar que nuestras obras justas no son agradables delante del Señor si proceden de un corazón no arrepentido por sus pecados, ¿verdad? Todo vestigio de moralidad en el hombre es producto de que está hecho a imagen y semejanza de Dios, como usted bien lo dice. Sin embargo, únicamente a causa del pecado, esa imagen es seriamente distorsionada. Esa imagen es totalmente pervertida. Entonces, cuando el hombre hace obras con un corazón no regenerado, esas obras están destinadas a darle la gloria al hombre y no la gloria a Dios. Como aquellos que dicen, no necesito ser cristiano para hacer lo que es bueno. No necesito ir a la iglesia para hacer lo que es bueno. Durante la pandemia, los narcos andaban regalando víveres y regalando comida. Y la gente decía, ¿y dónde están los pastores? Y miren los narcos que tanto hablan de ellos y están haciendo esas cosas. Sin embargo, les digo, esa capacidad de hacer obras de misericordia proviene de ese vestigio de la moral de Dios. Pero al hacerlo con un corazón pervertido y no regenerado, con un corazón impenitente, no le da la gloria a Dios, sino que le da la gloria a los hombres. Por lo tanto, aunque sea una acción justa, aunque sea una acción buena, Dios la mira con desagrado. Dios la mira, como dice Isaías, como trapo de inmundicia. ¿Por qué? Porque es una perversión de su imagen. Porque la gloria se la está llevando el hombre y no se la está llevando Dios. Hermano Noé. Sí, pastor, solo agregar algo cuando menciona ahí en la lección de que el hombre es hecho a imagen y semejanza en Génesis 1. Sí, es importante saber a qué se refiere con imagen y semejanza, porque
Muchos confunden ese término. Bueno, algunos han llegado como Kachluna a decir que somos Jehová pequeños dioses. Sí, pero esa descripción de Dios hacia el hombre como imagen y semejanza nos habla no en que Dios sea como un ser humano, porque Dios es espíritu, ¿verdad? Y correcto. no tiene carne, no, pero, por ejemplo, Juan Calvino nos menciona que esa descripción del hombre creado a imagen de Dios eh, nos dice ahí que, pues, si bien en el aspecto mismo externo del hombre resplandece la gloria de Dios, no hay duda. Sin embargo, de que el lugar propio de la imagen está en el alma. No niego que la forma corporal, en cuanto nos distingue y diferencia de las bestias, nos haga estar más cerca de Dios. Y si alguno me dijera que bajo la imagen de Dios también se comprende esto, pues mientras todos los animales miran hacia abajo, solo el hombre lleva el rostro alto, mira hacia arriba y pone sus ojos en el cielo. Entonces, esa descripción es precisamente en cuanto a esas características únicas de los seres humanos, los animales, el resto de la creación, no tiene esas características, esas virtudes que Dios le dio al hombre como su creación. En ese sentido, pues el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios porque contiene elementos, virtudes que solo competen a los seres humanos y no a las bestias, a los animales, ni otro ser creado, ¿verdad? Y solamente la otra pregunta era en cuanto al ser tripartito. En el mundo pues secular, en los estudios académicos menciona el ser tripartito. Incluso una gran parte de la iglesia mencionan el ser tripartito. Me gustaría saber si usted tiene algún, de dónde surge, sobre todo en la iglesia, que haya adoptado esas distinciones entre como un ser tripartito, porque ahí hay también ya implícito teología. Por ejemplo, el movimiento carismático, bueno, uno que estuvo involucrado en ese tipo de iglesia, siempre mostraban como que el hombre cuando tiene su comportamiento en la carne, o manifiestas que no es un ser, sí es cristiano, pero manifiesta obras carnales, es una persona almática, se refería. Y hablaban de la otra parte del espíritu, como diciendo, este hombre sí anda en el espíritu. No debemos andar en el alma, sino en el espíritu, decía. Entonces, no sé si tiene usted una fuente de dónde se originó esa, porque ya en la doctrina reformada encontramos que el alma y espíritu es la misma parte. A veces la escritura se refiere al alma y a veces al espíritu, pero que al final es la misma descripción. Sí. Sí, en primer lugar, con respecto a lo que usted dijo, ¿verdad? De la imagen de Dios, sí es lo que dice Juan Calvino, es totalmente compatible con lo que explica el doctor Waldron en la exposición de la confesión, cuando nos habla de que la imagen de Dios no es algo que el hombre posee, o sea, no es un atributo como tal, sino que es la identidad de lo que el hombre es, ¿verdad? Como bien dice usted, Dios es espíritu y no es igual a los hombres, que somos de carne y hueso, pero la identidad de Dios en su justicia, en su verdad, en su santidad, en eso es la misma identidad que nosotros compartimos con Él, y en ese sentido es que nosotros somos la imagen de Dios. En cuanto a lo otro, todo eso, esa teoría de
del ser tripartito viene a partir del movimiento de Samuel Remarius y Schleiermacher, que fueron los liberales en Alemania a partir del siglo XVIII, ¿verdad? Y ese movimiento liberalista y totalmente contrario a la ortodoxia de la Biblia permitió que se permeara aún en los seminarios teológicos algunas teorías, en algunos seminarios sí, teológicos, algunas teorías incluso de ciencias falsas, como lo es la psicología. Entonces lo que sucedió es que comenzaron los psicólogos a decir, el alma es el centro de las emociones, mientras que el espíritu o el alma es el centro de las emociones, sí, y el espíritu es la parte intelectual y la parte sublime. Y luego el cuerpo es la parte animal de los instintos animales del hombre. Entonces, esa teoría influyó incluso como le digo, en los seminarios teológicos y posteriormente fue trasladada a la iglesia, de modo que se volvió algo que por default o por defecto todos repetíamos sin ningún tipo de reparo, ¿verdad? Que el hombre está constituido de espíritu, alma y cuerpo. Y entonces eso llevó todavía más a doctrinas erradas como la fragmentación del alma, ¿verdad? Los pentecostales creen en eso, en la fragmentación del alma. ¿Qué es la fragmentación del alma? Que a través de traumas durante la vida del hombre causan una fragmentación o un quebrantamiento interno en el alma. Entonces, el alma es como un vidrio templado que cuando le tira una piedra se quiebra en miles de pedacitos. Eso es lo que hace un trauma. Entonces, en esos pedacitos que se van, en esas grietas que se van haciendo en el alma, se van hospedando espíritus malignos. Se van hospedando espíritus generacionales, se van hospedando espíritus inmundos y todo lo que usted sabe que enseñan en el mundo espiritual, ¿verdad? Entonces, todo eso se debe a esta fragmentación del alma y ellos dicen que para poder sacar a un espíritu o para poder liberar a una persona de una maldición ancestral o de un espíritu ancestral, de un espíritu generacional, lo que hay que hacer es tratar el alma, para restaurar el alma de esa fragmentación para que ya no se hospeden en esos pedazos los espíritus inmundos, ¿verdad? Y todo eso deriva de un mal conocimiento de las doctrinas bíblicas, de mezclar la filosofía, de mezclar el conocimiento humano con las cosas netamente santas, en las que la palabra es sumamente clara, ¿verdad? Pero eso proviene, mi hermano, en respuesta a su pregunta, del liberalismo teológico del siglo XVIII, con los principales expositores, los alemanes Samuel Reimarus y Friedrich Schleiermacher. A través de esa práctica que abandona la ortodoxia, que había sido constante en el cristianismo por 1700 años, comienzan estas filosofías y estas doctrinas a infiltrar los seminarios teológicos y finalmente son trasladados a las iglesias. Entonces, eso es lo que yo le puedo decir con respecto a eso. No sé si esa respuesta lo deja satisfecho, mi hermano, o algo. Sí, sí, gracias, pastor. Solo quería saber de dónde el origen. Amén, amén. Y es muy importante, Sí, ¿verdad? Es muy importante sí. esa pregunta porque podemos entender por qué enseñan lo que enseñan. Así es. Sí. Cómo enseñan estas cosas, ¿verdad? De una manera errónea. Sí, sí. Mis hermanos, no sé si hay alguna otra pregunta con respecto al tema.
Bien, si no hay más preguntas, entonces oramos. Voy a pedirle al hermano Alejandro que me ayude a orar para quedar despedidos. Sí. Oremos, hermanos. Gracias, Señor Jesús, por la enorme oportunidad, bendición y privilegio que nos das, Padre, de seguir aprendiendo, Padre, seguir aprendiendo más de tu palabra, Padre, de la sana doctrina, de la verdadera doctrina, Señor. Esto nos ayuda a conocerte de una mejor manera, Señor, a tenerte una mejor reverencia, Padre, y a tener un mejor entendimiento de, de cómo tú eres, Padre, para con nosotros. Te damos las gracias, Señor, porque pones a siervos, Señor, siervos fieles que puedan instruirnos, que puedan enseñarnos y puedan guiarnos por la verdad. Te pedimos que nos ayudes a atesorar estas verdades, que nos ayudes a ser tierra fértil, Señor, y que todo esto que venimos aprendiendo, Señor, sirva no solamente para nuestro conocimiento, sino también para adorarte de una mejor manera, de servirte y obedecerte, Padre, de una manera más digna. Te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad. Tu nombre es santo. Amén y amén. Amén.